Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Le voy a pedir que se ponga de pie. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más aquí reunidos para bendecir y alabar su santo nombre. Damos la bienvenida también a aquellas personas que se van a conectar a través de la plataforma de Facebook. Bienvenidos a nuestra transmisión y vamos a empezar haciendo una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque usted nos ha permitido, Padre, ver el día, Padre celestial, y hemos experimentado tu fidelidad por la noche y tu misericordias por la mañana, y te damos muchas gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Padre, nos ponemos en tus manos, que tu nombre sea glorificado. Padre, que todo lo que vayamos a hacer, Padre celestial, en esta mañana, en esta transmisión, Padre, sea para que su nombre sea glorificado y sea exaltado, Padre celestial. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a empezar a alabar al Señor con este canto que dice: ven, es hora de adorarle. Amén. Es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él y ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios hoy, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón hoy a Él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios hoy, ven. Toda lengua confesará, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey,
Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria y derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, yo me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, yo te amo a ti y no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor, yo te amo a ti
Muéstrate mi amor hoy por ti. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios.
Amén. Puede sentarse y así vamos a pasar al consejo de la palabra del Señor y a las clases correspondientes. Amén. Amén. Dios le bendiga. Ahorita los adolescentes pasan. Amén. Buenos días. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más acá en su casa para bendecirle y ser instruidos a través de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor Víctor Manuel y de nuestra pastora Esther Palau, que no pueden estar con nosotros porque andan visitando una misión allá en el municipio de García, de la organización Metrópoli Ministerios. Les hicieron una invitación y andan allá apoyando una misión. Pero pues les mandan saludos, nos ve, dijo, diles que nos vemos a las 6 de la tarde. Entonces, abran su Biblia y vamos a hablar acerca de herencias. Cuando hablamos de herencias, se nos va a la mente a cosas materiales, a dinero, a terrenos, a propiedades. Y a veces cuando se trata de herencias, cuando no está bien estipulado hablando terrenalmente en cuanto a lo legal, cuando hay un testamento, por así decirlo, no hay ningún problema con la herencia. Cuando no hay un testamento de las propiedades, puede haber problemas fiscales, en cuanto a ley, en cuanto que está intestado las propiedades o los bienes, y es más trámite, es más problema para los herederos hacer válida esa herencia que por lazos terrenales o familiares les corresponde, pero en lo legal hay problemas porque está intestado. Entonces vamos a hablar hoy de herencia, que también en lo espiritual, cuando no dejamos bien estipulada la herencia espiritual, puede haber problemas en un futuro, puede haber problemas cuando la persona que está acarreando, por así decirlo, a la familia o a los hijos o a lo mejor a los nietos, falta y hay problemas a veces generacionales, hablando en el ámbito espiritual. Dice la palabra del Señor en la generación que se levantó después de la muerte de Josué, dice la palabra del Señor que se levantó una generación la cual no conocía a Dios. Y Josué se preocupó mucho por eso, porque estaba batallando Josué con el pueblo de Israel, en que a veces querían servir a Dios, a veces no, depende de cómo les iba, servían a Dios, y si les iba mal, pues no servían a Dios, renegaban de Dios, les iba bien, sí servían a Dios. Y Josué viendo eso, Josué se levantó en autoridad espiritual, en autoridad moral con su familia, y les dijo, si quieren servir a los dioses que sirvieron, dice, vuestros padres, sírvanles. No tengo yo ningún problema con que ustedes tomen esa decisión.
Pero en lo que concierne a su servidor, hablando de Josué, el de la Biblia, y mi casa, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué confronta al pueblo de Israel a servir a Dios con todo su corazón. Y el pueblo de Israel en sus emociones, porque fueron emociones, no fue algo genuino, en sus emociones, dijeron, pues sí, la vamos a servir. Pero dice la Biblia, y viene la realidad generacional de lo que los padres vivieron en su vida espiritual. Viene la realidad después de la muerte de este Josué, que dice la Biblia, que se levantó una generación la cual no conocía a Dios. Y fue lamentable que se haya levantado una generación la cual no conocía a Dios, la cual fue responsabilidad de los padres o de los antepasados de ir transmitiendo esa herencia espiritual. Fue responsabilidad de los padres de ir transmitiendo a sus hijos de cómo se debe de servir a Dios, de transmitir a sus nietos de cómo se debe de servir a Dios. Si llegó a la tercera generación de decirle a sus bisnietos de cómo se debe de servir a Dios. Y fue un problema ahí generacional de que no se transmitió esa herencia espiritual y se levantó una generación la cual no conocía a Dios. Y nuestro texto del domingo después de la reunión es: instruye al niño en su carrera, instruye al niño ¿en dónde? En su camino. Y dice, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero le tenemos que, hermano, que instruir. Tenemos que ir trazando esa línea generacional en lo espiritual a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Si Dios nos permite ver a nuestros nietos, a nuestros nietos. Si Dios permite que veamos a nuestros bisnietos, a nuestros bisnietos. Tenemos a mamá Inés y a papá Álvaro, que ya vive a sus hijos, que es mi mamá. Ya vive a sus bisnietos, a sus nietos, que somos nosotros, y ya está viendo a sus bisnietos, que son mis hijos. Y esa herencia generacional, hablando del ámbito espiritual, se ha transmitido. Se ha transmitido que si mi mamá Inés se da cuenta que yo no vengo a la iglesia, cuando me vea, me va a decir, porque pregunta ella. Usted no la puede ver aquí por lo de la edad, pero ella está preguntando, oye, ¿están yendo a la iglesia? ¿Y quién pasa el reporte? Pues mi mamá. Oye, ¿cómo están? ¿Están yendo a la iglesia? Y es una herencia, hermano, es una herencia generacional, espiritual, que va a valer en esta vida y cuando estemos allá. Entonces es algo que nosotros nos tenemos que ocupar y que preocupar de ir pasando, pues se puede decir, esta estafeta de seguir en el camino del Señor por generaciones. Dice la Biblia en los Salmos, dijo David, de generación en generación celebrarán ¿qué? Tus obras. Entonces, qué padre sería épico, dijo David en su momento, me dijo, papá, sería épico que nosotros como tus hijos y tú como nuestro papá toquemos juntos allá en la iglesia, sería épico. Entonces, de generación en generación celebrarán tus obras, y debe de haber una preocupación, una dedicación en nuestras vidas de ir trazando esa línea con nuestros hijos, con nuestras descendencias, de enseñarles, de buscar a Dios, de amar a Dios. Y abra su Biblia ahí en el libro de Proverbios, capítulo 20.
Libro de los Proverbios, capítulo 20. Versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Camina en su integridad el justo. Proverbios 20, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de ¿quién? De él. Una vez más, Proverbios 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Hay bendición, hermano, cuando tú y yo tomamos la decisión de servir a Dios con todo nuestro corazón. La bendición o nuestros hijos alcanzan esa bendición. Nuestros hijos son herederos de esa bendición que Dios puede traer a nuestras vidas como padres terrenales, al momento que nosotros como padres tomamos la decisión de servir a Dios con todo nuestro corazón. Nuestros hijos son dichosos después de ¿quién? De nosotros o de Él, hablando del Padre. Si yo soy de ejemplo, si somos nosotros ejemplo a nuestros hijos de cómo se debe de servir a Dios, nuestra vida va a estar tranquila en nuestra vejez, porque vamos a saber que nuestros hijos van a servir a Dios aun cuando no estemos. A veces el hijo sirve a Dios porque estamos nosotros, o porque nosotros los estamos llevando a la iglesia porque están bajo autoridad, no se mandan solos, y nosotros acarreamos, por así decirlo, a nuestros hijos a venir a la casa de Dios. Y vienen, y a lo mejor pueden venir a fuerzas, pero vienen. Pero debe de haber una certeza en nuestras vidas como padres de que nuestros hijos van a seguir el camino aún cuando nosotros ya no estemos. Por eso es importante, como dice aquí, dice, camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Cuando nosotros servimos a Dios con todo nuestro corazón, es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos de cómo se debe de servir a Dios con todo su corazón, y ellos van a ser dichosos. Dios va a derramar sobre ellos gracia, Dios va a derramar sobre ellos inteligencia, sabiduría, bendiciones, porque están bajo una cobertura espiritual de bendición por el servicio de sus padres hacia Dios. Si Dios bendice a mis padres como pastores, créalo que nosotros como hijos, como dicen por ahí, nos salpican también las bendiciones, nos alcanzan también las bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de cómo Dios ha bendecido a los pastores que son que son mis padres, y yo veo cómo Dios los bendice, y esa bendición me alcanza a mí también. ¿Por qué? Porque ellos han tomado la decisión de servir a Dios con todo ¿qué? Su corazón. Y ellos tienen la certeza que cuando ellos ya no estén, porque un día van a morir, ¿sí? No son eternos, no somos eternos, pero ellos tienen la certeza que cuando ellos ya no estén, sus hijos, su descendencia, seguirá sirviendo y amando a Dios
con todo su corazón. Dice la segunda parte de este versículo, sus hijos son dichosos después de ¿qué? De él. ¿Por qué? Porque están siguiendo ¿qué, hermano? La herencia espiritual. Están siguiendo esa línea de cómo servir a Dios, de cómo amar a Dios, de cómo hacer las cosas para Dios, de cómo dedicarle tiempo a Dios. Y sus hijos después de él van a ser ¿qué? Dichosos. Fíjese. Abra su Biblia en Génesis. Génesis capítulo 18. Dieciocho, 19. Antes de que lo lea, dice, le dijo Dios a Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes, dice, y ocultas que tú no conoces. Dios, hermano, a veces nos revela cosas para que nosotros, no a veces, Dios quiere revelarnos cosas para que nosotros las podamos transmitir a nuestras generaciones. Dios quiere revelarnos su palabra para que nosotros, esa revelación que nosotros tenemos de la palabra, transmitirla a nuestras generaciones. A nuestras generaciones. Y fíjese lo que dice Génesis 18, 19, dice, porque yo sé, hablando de Dios, Dios dice, porque yo sé que mandará, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa, que dice, después de él, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de ¿qué? De él. ¿Qué se había hablado de Abraham acerca de él? A veces hay promesas, hermano, de Dios para nuestras vidas que a veces nosotros no las vamos a ver. Las van a ver ¿quiénes? Nuestros hijos, nuestra descendencia. Pero siempre y cuando, hermano, se mantengan en la línea de la heredad espiritual. Dijo Dios acerca de Abraham y de acerca de su descendencia después de él. Dice, vamos a leerlo otra vez, Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué se había hablado acerca de Abraham? ¿O qué Dios había hablado acerca de Abraham? Que de la descendencia de Abraham iban a ser una nación ¿qué? Numerosa. Dios, hermano, tiene planes y propósitos para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Hace mucho di una enseñanza acerca de nuestros hijos en los momentos de reflexión. Y creo, no estoy seguro, pero bueno, no voy a decir el libro, pero dice la palabra del Señor parafraseando que Dios va a enseñar a mis hijos. Dios va a enseñar a mi descendencia. ¿Por qué? Porque el escritor dice Dios va a enseñar a tu descendencia. ¿Por qué dice Dios va a enseñar a tus hijos?
porque se le va a ser revelada la palabra a ellos de lo que yo ya, ¿qué, hermano? Les enseñé como padre. Dios se les va a revelar a mi descendencia de lo que yo le haya enseñado a mi descendencia. Si yo no le he enseñado nada a mi descendencia, Dios no se va a poder revelar a mi descendencia como tal. ¿Por qué? Porque mi descendencia no va a saber, como dicen, ¿qué onda? Es responsabilidad, hermano, de los padres enseñar este camino a nuestros hijos. No es responsabilidad de la maestra de escuela dominical, no es responsabilidad de la maestra de niños de entre semana, no es responsabilidad de ellos, son un apoyo, pero no es su responsabilidad como tal. La responsabilidad es de los padres, de enseñarle a sus hijos esta palabra, para que después de nosotros o en su edad madura, Dios se les pueda revelar y que Dios pueda traer en su mente, a su mente, lo que nosotros como padres ya le enseñamos. Por eso Dios habla tan seguro de Abraham, porque yo sé, dice Dios, porque yo sé que Él mandará a sus hijos a que me sirvan después de Él. Yo estoy bien seguro, dijo Dios, hablando de la descendencia de Abraham. Porque yo tengo, parafraseando, porque yo tengo que cumplir lo que le prometí a Abraham acerca de su descendencia. Y a veces, hermano, no recibimos promesas de Dios porque a veces Dios no ve en nosotros esa responsabilidad de enseñar a nuestra descendencia a servir a Dios. A lo mejor Dios no ha depositado en nuestra descendencia esa confianza que Él necesita para hacer grandes cosas cuando nosotros ya no estemos. No sé si me estoy explicando. Por eso es necesario, hermano, que nosotros como padres tomemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a amar y servir a Dios. Amar y servir a Dios. Usted ve a Yared y a David. Yo le digo al Señor, oro por ellos y les digo, Señor, tú derramas sobre ellos tu gracia, tu sabiduría, tu inteligencia. Y le digo, Señor, así como aquellos jóvenes que estaban, ¿cómo se dice? Cautivos en Babilonia, que fue hallado en ellos un espíritu superior a los demás, que así haya en ellos, hablando de mis hijos, un espíritu superior a los demás, para que te sirva. No para que sean mejores que los demás, no, es para que te sirvan. Para que tu gracia sea derramada sobre ellos, ¿para qué? Para que te sirvan. Para que te sirvan. Y ahí están ensayando lo de la batería con su tía Abby. Y ahí la llevan. Y ahí la llevan. Y oro por sus manos, oro por sus pies, oro por su mente, para que Dios derrame sobre sus manos, sobre sus pies, sobre su mente su gracia, para que Él pueda depositar en mi descendencia confianza, para que Dios pueda depositar en mi descendencia esa responsabilidad de que si Josué González muere, yo sé que mi descendencia va a estar capacitada para adorar a Dios cuando yo no esté. Y es algo, hermano, que nos debe de preocupar, es algo que nos debe de ocupar en decir en qué pueden servir mis hijos a Dios, o en qué área pueden servir mis hijos a Dios. Porque un día yo no voy a estar. ¿Quién va a seguir después de mí? Yo tengo que ocuparme de que mi descendencia siga mis pasos, siga mi anhelo. A lo mejor Dios va a cumplir el propósito que tiene para conmigo en mi descendencia, pero para eso Dios tiene que ver en mí como padre responsabilidad
compromiso de que yo estoy preocupado porque mi descendencia le ame, le sirva. Y ahí es donde Dios deposita en mí esa confianza que pueda decir, no, derrama la confianza en la familia González Olivares porque yo sé que Josué va a mandar a sus hijos a que me sirvan después de él. Y derrama sobre la familia González Olivares, voy a derramar gracia, voy a derramar sabiduría e inteligencia, revelación, porque yo sé que Josué le va a enseñar a sus hijos a amarme y servirme después de él. Dios así se maneja, hermano. Dios tiene que ver en nosotros como padres esa responsabilidad, esa preocupación. Mire, abra su Biblia en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9 dice así. ¿Ya lo tiene? Dice así: y tú, hablando el rey David a su hijo Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón ¿qué? Perfecto. No hacer las cosas, no servir a Dios, alá y se va. No hacer las cosas para Dios, alá y se va. No hacer las cosas para Dios sin pensarlo, sin meditarlo, sin capacitarse. Sírvele al Dios de tu Padre con corazón ¿qué? Perfecto. Que no haya un interés fuera del agradecimiento para Dios. Que no haya lucro, por así decirlo, al servir a Dios. Que no haya otros factores o otras motivaciones para servir a Dios. No servir a Dios porque mi padre me está mandando. No servir a Dios porque después si no voy a la iglesia, mi mamá, mi papá me va a regañar. No, hermano. Sírvele a Dios, es el consejo que le da David a su hijo Salomón. Sírvele a Dios con un corazón ¿qué? Perfecto. Que haya una perfección cuando tú te conduzcas al servir a Dios. Que haya una motivación correcta para servir a Dios, que haya algo puro, algo sincero, algo de agradecimiento en tu corazón para que todo lo que tú hagas para Dios pueda ser aceptado delante de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón ¿qué? Con corazón perfecto y con ánimo ¿qué? Voluntario. Con ánimo voluntario. ¿Qué es ánimo voluntario, hermano? ¿A fuerzas? Voluntario. Mire, no le tienen que decir que haga cuando usted sabe lo que se necesita hacer.
Compartíamos el viernes de que si nadie lo ha hecho, pues que yo soy el primero en hacerlo. No decir, él lo ha hecho, pues que siempre lo haga él, ¿por qué lo voy a hacer yo? O si nadie lo ha hecho, ¿por qué lo voy a hacer yo? No, hermano, con ánimo, ¿qué, hermano? Voluntario. Que te nazca servir a Dios. Que tú desees voluntariamente servir a Dios. Que hay en ti ese deseo de buscar y servir a Dios voluntariamente. La salvación, hermano, ¿qué es? Voluntaria. ¿O hay salvación forzosa? No, es que yo soy cristiano porque me forzaron. No. Yo amo a Dios porque me forzaron. No. No se llama la fuerza. Se llama ¿qué? Voluntariamente. Yo no puedo forzar a que mi esposa me ame. Mi esposa me tiene que amar ¿qué? Voluntariamente. Usted no puede ser forzado a amar a alguien. No, usted tiene que tomar la decisión de amar a alguien ¿qué? Voluntariamente. Es lo mismo para con Dios. Yo tengo que tener un ánimo ¿qué, hermano? Voluntario. Voluntario. Que no me tengan que rogar para servir a Dios. Que no me tengan que, ¿cómo se dice? Que insistir o recordarme las cosas o forzarme o no sé, póngale otra palabra que a lo mejor yo no encuentro. Para servir a Dios, para amar a Dios. Tiene que ser algo, hermano, ¿qué? Voluntario. Porque cuando usted sirve a Dios, ama a Dios voluntariamente, no le va a pesar hacer las cosas para Dios. No te va a pesar. Y a lo mejor te puedes sentir cansado y lo vas a hacer. A lo mejor vas a sentir que ya no puedes hacerlo, pero lo vas a hacer. Porque hay algo dentro de ti, enseñamos el viernes, porque hay algo dentro de ti que no te deja decir no. Por más cansado que estés, va a haber algo dentro de ti que te va a motivar a decir sí, por más cansado que estés. Ese es el ánimo ¿qué, hermano? Voluntario. Eso es el corazón ¿qué? Perfecto. ¿Qué más dice? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová, ¿qué dice? Escudriña los corazones de ¿quiénes? De todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas o si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Hay bendición si lo encontramos, si le buscamos? Sí. Y dice, si le buscares, Salomón, lo hallarás. Pero tomando este consejo de David hacia Salomón, está hablando, hermano, el rey David. Pero también está hablando y tiene peso las experiencias de David. David no está aconsejando a Salomón algo que no hace o algo que no hizo. David experimentó, Salomón, si lo buscas, lo hallas, pero si lo dejas, él te desecha. Y David lo experimentó. David cuando buscó a Dios, lo encontró. Y Dios le respondía rápido cuando era dentro de la voluntad de Dios. Y le da ese consejo a Salomón. Si lo buscas, Salomón, y te lo digo por experiencia, lo vas a encontrar. Pero también la experiencia dice, y mi experiencia me dice que si lo desechas, o si lo olvidas, o si lo dejas, él te desecha.
porque David también fue desechado de parte de Dios, pero se arrepintió. Y David está aconsejando a Salomón, sírvele a Dios con ánimo voluntario, porque David así era. David servía a Dios con ánimo voluntario. O sea, no podemos aconsejar a nuestros hijos algo, hermano, que no hacemos, porque no va a tener peso. No va a tener peso sobre ellos. No va a tener peso. No sé si me estoy explicando, hermano. Yo le tengo que transmitir a mis hijos mis experiencias con Dios. Mi conocimiento que yo tengo de la palabra del Señor, yo se lo tengo que transmitir a mis hijos. Yo tengo que ser un maestro para ellos. Yo tengo que ser un teólogo para ellos. No es de que te preguntan, no, eso apúntale y en la escuela dominical se la preguntas a la maestra. No, hermano, usted tiene que tener la respuesta para dársela a sus hijos acerca de la palabra de Dios. Yo tengo que ser maestro para ellos, yo tengo que ser teólogo para ellos. Porque ellos tienen que ver en mí las experiencias que yo he tenido de parte de Dios. Porque eso va a tener peso en sus vidas. Que cuando yo no esté, que ellos, pues mi papá me dijo esto, y mi papá me aconsejó esto, y mi papá servía así a Dios. Eso va a tener peso en las generaciones. David está aconsejando a su hijo Salomón porque él iba a tomar el lugar de él en el reinado, porque David está hablando, estas palabras son de los últimos días de David, y David sabía que ya le faltaba poco para partir, pero le tenía que dejar claro a Salomón algunas instrucciones. Y le dice, reconoce al Dios de tu padre. Porque Salomón vio todas las victorias, parte de las victorias que Dios le dio a su padre David. Y a lo mejor Salomón también vivió algunas dificultades en el reinado de David. Y David, antes de partir, toma esa responsabilidad, esa preocupación, y se ocupa de ello y habla con Salomón y le da estos consejos. Para terminar, abra su Biblia en Proverbios capítulo 22. Ya se lo sabe, pero búsquelo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Sabe cuál es? ¿Qué dice? Instruye al niño en su carrera, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Cuando vino un hermano, Víctor Sigala, judío mesiánico, no sé quién se acuerde, y nos dio la semana de la familia. Teníamos una semana de la familia aquí en Ebenezer, e invitamos al hermano Víctor Sigala, judío mesiánico, y él decía que este versículo, cuando dice, instruye al niño en su carrera o en su camino, y aun y cuando fuere viejo, no habla de una, decía él, no habla de una vejez, no habla de anciano, sino que él decía que la edad acerca del niño, porque está hablando del niño, que la edad o la etapa del niño más difícil para servir a Dios, para venir a la iglesia, es en la adolescencia. Y cuán importante, él decía, que desde temprana edad traigas a tus hijos a la iglesia, que tomes ese estilo de vida, pues se puede decir, no quiero
gusta utilizar la palabra costumbre porque no es una costumbre, es un estilo de vida de traer a tus hijos desde temprana edad a la casa de Dios, a la casa de Dios, para que cuando fueren viejos, cuando estén en la edad de la adolescencia, que es la más difícil, que es la de la rebeldía, dicen que es la de la rebeldía, que es la que ahorita, como están los derechos manipulados, ya ahorita esta generación te reclama de todo. Te reclama de todo. Y a esta generación ya no les puedes dar una nalgada porque me estás golpeando, me estás maltratando. Ya esta generación se está rebelando a la disciplina por parte de Dios. Y la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Instruye al niño en su camino o en su carrera o en esta herencia espiritual, para que cuando llegue la preadolescencia o adolescencia, que es la etapa más difícil de los niños o niñas, sigan sirviendo a Dios. Para que cuando fueren viejos, dice, no se aparten de Él. Que cuando llegan a la adolescencia no te pueden decir, no quiero ir a la iglesia. ¿A qué voy? No, sino que tú los involucres desde niños. Desde niños. Que tú los involucres desde niños en la obra de Dios. Para que ellos enseñen y aprendan a amar la obra de Dios. Están los momentos de reflexión kids. Ya están. Ocupándose en dónde, hermano. En el reino de Dios. Si antes no separaban un tiempo, pues ahora lo tienen que separar. Porque tienen una responsabilidad. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Para que cuando fueren viejos, no se aparten. Es más, cuando fueren viejos, no batallemos con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Sino siempre inculcarles, siempre enseñarles a amar a Dios, a servir a Dios, a involucrarse. David, póngase de pie, David es muy acomedido. Y él quiere hacer las cosas, y papá, ¿en qué te ayudo? Y a veces se sube acá, que hay que mover, que acomodar. Y es algo que nosotros aprovechamos cuando él puede hacer las cosas para que se sienta parte de hacer algo. ¿En dónde, hermano? En la casa de Dios. Para que cuando fuere viejo no sea parte de él. Dijo Josué, empezamos, no leímos ese versículo, pero como introducción hablamos de la vida de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando estábamos poniendo lo que es el piso, o bueno, no piso, la fachada esta, la que está atrás, estaba Anthony, el hijo del hermano Alejandro. Digo, Anthony, ¿viniste? Ya andaba ayudando, trayendo las cosas, mojando el azulejo para que se pegara bien, en lo que podía hacer. Involucrando a los hermanos desde pequeños para que se enseñen a amar y servir en la casa de Dios. Mis hijos están practicando lo de la batería y ahí la llevan. Yo les tengo que enseñar a amar y servir. ¿En dónde, hermano? En la obra de Dios. Desde temprano. Ahí están los momentos de reflexión kids. Y David es de que no, ahora yo la digo solo. Dura 3 minutos, 4 minutos. Cuando la da David.
Se le pega ahí Noemí, porque Noemí no quiere sola, ya se junta mucho con este David. Ahí se le pega a David, ahí están los dos ahí transmitiendo. Son niños, están inquietos en la transmisión, son niños, pero ahí están. Y saben lo que van a decir, y saben cómo lo van a aplicar en sus palabras y en su traducción, en su niñez, pero lo comprenden, pero ahí están involucrados ¿en dónde? En la herencia. Ahí están involucrados en la herencia. Para que cuando faltemos nosotros, hermano, ellos, nuestra descendencia, sea dichosa después de nosotros. Vamos a orar. Y allí en tu oración, ora por tu descendencia. Ora por tus hijos, por tus sobrinos, si no tienes hijos, para que ellos puedan amar a Dios con todo su corazón. Señor, te damos gracias. Porque tú nos amas. Gracias, Eterno, porque tú te preocupas no nada más por nosotros, sino por nuestra descendencia. Padre, yo te pido, Padre Celestial, que tú derrames tu bendición en mi descendencia. Que tu gracia, tu sabiduría, tu inteligencia sea sobre David y sobre Yared. Que así como tú te revelaste a Samuel en su niñez, así como tú hablaste y le hablaste por su nombre, porque usted lo conocía, así tú te revelas a mi descendencia, que a su temprana edad ellos puedan tener un encuentro genuino contigo. Que tu palabra se les sea revelada en aquello que ellos escuchan, en aquello que ellos ven. Que tu Espíritu Santo, Padre, los incomode y que pregunten el significado de aquellas cosas que no entiendan. Y que nosotros como Padres eternos podamos tener la respuesta necesaria, la respuesta correcta, para que tu palabra sea revelada a sus vidas. Padre, que haya en ellos, en David y en Yared, un espíritu superior de inteligencia, de sabiduría, de gracia, para servirte. Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que ellos puedan crecer, Padre, en gracia delante de los hombres, pero primeramente en gracia delante de ti. Que la palabra, Señor, que se les ha dado a su temprana edad, Padre, que ellos la puedan atar en su cuello. Que ellos la puedan escribir en las tablas de su corazón. Para que puedan hallar gracia delante de ti.
Padre, yo pongo en tus manos a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, como dice tu palabra, hasta la tercera, cuarta generación. Padre, que tú cumplas en ellos tus propósitos celestiales. Padre, que después de mí, Padre, pueda levantarse una generación que te conozca. Que después de mí se pueda levantar una generación, Padre, que te sirva con todo su corazón. Y que se pueda seguir, Padre, enseñando esta herencia espiritual. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque tú hablas a nuestras vidas a tiempo y fuera de tiempo. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. 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 Dios bendiga a aquellas personas que nos siguieron a través de las redes sociales. Nos vemos en la tarde, a las 6 de la tarde, en nuestra reunión presencial con la iglesia local y nuestra reunión en línea. Te esperamos. Dios te bendiga.